Bienvenidos a la iglesia, lugar santo donde Dios está mediante nosotros, aquí entre nosotros. Y estamos aquí para aprender de la palabra de Dios. ¿Qué es lo que dice el Señor en su palabra? We're here to really understand what God's word says. Así que entonces, para entenderlo, tenemos que pedir, porque esta palabra es inspirada por el Espíritu Santo. No es algo que uno puede entender verdaderamente, excepto el Espíritu nos dé entendimiento. Pero para eso ocurrir, hay tres cosas necesarias. Primero, tenemos que desear entender. Deseamos, anhelar qué dice la palabra del Señor. Y al aprender lo que dice, la segunda parte es, debemos de decir, lo que dice Dios, vamos a hacer. Eso puede estar completamente contrario con lo que creemos, contrario con lo que la sociedad dice está correcto. Pero nosotros no vivimos por lo que dice la sociedad, sino por toda palabra que sale de la boca de Dios. So, what we're saying in the preamble is that God has given His word, and we live not by what society says, not by what the world says, or what we think, but what God says in His word. That's what we live by. Y la tercera parte es, the third thing is that si queremos que esto sea nuestra experiencia, solo el Espíritu Santo nos puede dar ese conocimiento y esa gracia que es el poder para poder vivir lo que vemos aquí. Amén. Ese es su anhelo. No estamos aquí para escuchar lo que digo yo. A mí eso no importa. Lo que importa es qué dice la palabra de Dios. Así que vamos a estudiar algo que se llama entre espinos. Entre espinos. ¿Qué es eso? Al pensarlo, uno conoce que espinos no es algo bueno, no es lindo, no es algo liso, fácil de tomar. O si hay espinos y uno empieza a caminar por los espinos, uno va a tener heridas, ¿sí o no? Dolor. Cuando uno va a una rosa, las rosas son muy bonitas y uno sin pensar toma la rosa sin saber nada y sabe lo que va a pasar. Los espinos van a hacerme doler y sangrar porque duele. Así que aparentemente espinos es algo que interfiere entre mi gozo de gozar en la rosa y al tomarla, porque yo quiero tomarla para oler el lindo olor, y al tomarla las espinas ¿qué hacen? ¡Ay! Tengo que soltarla y ahora mi gozo se fue. Porque duele mucho. No sé si alguna persona se ha cortado con unas espinas de rosas o algunos cardos o otras flores, pero yo estoy seguro que no es algo lindo experiencia, ¿no? Así que esta idea de entre espinos es muy importante de entender qué es lo que está haciendo con los espinos. Así que esta historia vamos a comenzar en Lucas capítulo 8. Ojalá han traído sus Biblias porque esta iglesia es conocida por que seguimos la palabra de Dios. Entonces aquí en Lucas capítulo 8 vamos a ver que Jesús está hablando y enseñando al pueblo. Puede bajar un poquito. Can you bring down the volume just a tad? I have to reserve myself too much. Mejor, ¿ves? Porque hablo así, y cuando hablo así no sale tan... Así que, entonces vamos a ver que Jesucristo está aquí dando unas parábolas, enseñando a la gente los principios del reino, disculpen, el reino de Dios. Y antes de comenzar, vamos a orar. Señor Jesús, dame tu bendición, Señor. Perdona mis pecados, limpia mi boca de toda maldad, Señor. Yo disminuya al punto que yo no sea nada, que no vean, pero que vean la palabra de Dios. Eso vamos a exaltar, porque tú eres digno de ser exaltado, Señor.
Así que ayúdanos a entender tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Jesucristo está aquí dando a nosotros un conocimiento acerca de unas cosas. Y Él está hablando, la parábola Él lo dijo más anterior de estos versículos, pero yo quiero empezar cuando Él empieza a explicar la parábola. Es muy conocida la parábola y por eso yo creo que ahora van a poder ver por qué estamos hablando de entre espinos. Es muy importante esto. Dios no hizo espinos para que nos cause ese problema. Eso entró, ¿por qué? Por el pecado. El pecado entró y entonces la naturaleza empezó a cambiar. Hojas empezaron a caer, el pelo de mi esposa empezó a caerse de poco a poco. También se cambia de color a más blanco antes de negro. Eso es ¿por qué? Por el pecado. No el pecado de él, pero el pecado que entró en el mundo causó estas cosas, ¿no? Lo que estoy mostrando es que entonces él está hablando aquí acerca de una cosa muy importante. Vamos a empezar en versículo 10, capítulo 8 de Lucas, versículo 10. We're going to start in Luke 8 and verse 10. So if you follow along in your Bible, you'll see that Jesus is teaching here some very important truths about his kingdom. And so here he is, aquí está él, y está diciendo lo siguiente. Él dice esto, disculpen, estoy en el capítulo 9, capítulo 8 y versículo 10. Así que él hablando, y quiero yo comenzar un poquito más antes de esto. Quiero empezar en versículo 9, donde sus discípulos, después de oír la parábola de la semilla que fue sembrada, un sembrador fue a sembrar semillas, como vemos. Todos conocemos esto. Así que vamos a empezar en el versículo 9. Los discípulos vienen y le preguntan diciendo, ¿qué significa esta parábola? ¿Han entendido otra parábola? Esta les causó, no entiendo, ¿qué está diciendo Jesús aquí? Entonces Jesús empieza a responder en versículo 10, dice, en verse 10, dice, y él dijo, Jesús dijo, a vosotros os he dado a conocer los misterios del reino de Dios. Paremos aquí un momento. La parábola fue fácil de entenderla. Digo, ¿qué es lo que está sucediendo? Un sembrador sembrando, es fácil de ver esa figura. Pero ¿qué él está diciendo? Esa figura, yo estoy mostrando a todo el mundo los misterios. Es un misterio. Pero él está revelando el misterio a nosotros. Amén. Él no quiere mantener misterios de nosotros. Él quiere darnos razones. Me gusta eso porque el Señor Jesús no es una persona interesada en que nosotros solo hagamos lo que Él dice sin saber por qué. Él siempre nos da, por ejemplo, en Isaías capítulo 1, Él menciona que lo que Él desea es que razonemos, sentemos a razonar, pensémoslo. Yo voy a mostrar esto para que ustedes vean por qué está esto así. Así que aquí vemos que Él es como un maestro muy bueno, enseñando a nosotros los misterios del reino de Dios. Mira lo que dice aquí. Pero a los otros por parábolas, para que viendo no vean y oyendo no entiendan. Paremos aquí un momento porque quiero que sepan que no está diciendo Él que Él no quiere que sepan. No. Él desea que ¿cuántos sean salvos? Todos. Él quiere que ¿cuántos entiendan su palabra? Todos. Él no es que Él no dice, no quiero que entiendan. No. Sino que Él está diciendo que si quieren entender lo que yo he dicho, tienen que escuchar mi voz y aprender de mí para explicarles. Pero algunos no van a querer escuchar la explicación. Escuchen lo que estoy diciendo. Así que no está diciendo aquí que algunos son escogidos para entender y otros no. No. Sino que algunos tienen unos oídos diferentes que los otros. Y eso es lo que vamos a ver. Así que siguiendo lo que dice aquí el versículo 11, sigue diciendo, esta es pues la parábola. La semilla que fue sembrada es ¿qué? La palabra de Dios. Hermanos, la palabra de Dios es semejante a semilla. Jesús está dando a nosotros un entendimiento que es un misterio para personas que no quieren aceptar la explicación, no quieren entender las cosas espiritualmente, porque como la hermana me dijo muy claramente, la Biblia dice que cosas espirituales solo pueden ser conocidas como espiritualmente. Si uno no es espiritual, hermanos, no van a entender. Eso es lo que quiere decir Jesús.
que si uno no es espiritual y uno solo practica o está su vida en el nivel de ¿qué? El nivel de las cosas físicas, el nivel de las cosas mundanas, del vivir sin pensar de las cosas espirituales. ¿Qué dijo Jesús? ¿Qué vale ganar todo el mundo y perder mi alma? Así que vamos a ver aquí un contraste, vamos a ver lo que está diciendo él acerca de esto. Así que la idea es muy clara, que el misterio es que si quieren entender, él va a dar a entender. La palabra de Dios es la semilla. Now, cuando uno entiende la semilla, uno sabe que la semilla no se queda semilla. Cuando una semilla cae sobre un terreno y la situación es perfecta o exacta, correcta, si hay lluvia, si hay terreno apropiado, entonces, ¿qué pasa con la semilla? Germina y empieza a crecer. El punto es que la semilla crece. Ese es el punto que tenemos que entender. La palabra de Dios también es similar. Es una semilla implantada en nuestra mente y entonces la semilla empieza ¿qué? A crecer. Esa es la idea que Jesús está dando. La palabra de Dios es eficaz, nos dice eso Hebreos. Es viviente, da vida, ¿sí o no? La palabra de Dios, dice Juan 17, es tan poderosa que la palabra de Dios, que es como semilla, entra y como dice Jesús acerca de sus discípulos que él estaba orando, que ellos sean santificados. Esa idea de santificación es la idea de transformación, de ser transformados a lo que no eran, pero ahora van a ser semejantes a Jesús. Esa transformación es, dice él, que sean transformados, que sean santificados. Tu palabra, por la verdad, tu palabra es la verdad. Que seamos santificados por la verdad, tu palabra es verdad. Así que la palabra de Dios causa ¿qué? Santificación. Un crecimiento de cambiarnos de lo que éramos antes de conocer la palabra a lo que Dios desea que seamos, que es la santidad de Él. Así que sepamos que esto es lo que está diciendo la palabra de Dios. Este es el misterio. No es misterio para los que quieren ¿qué? Entender espiritualmente. No, nosotros todos podemos entender. El que no entiende es el que no es espiritual. El que no les gusta esto. Dice, vamos a estudiar la palabra de Dios. Ay, esa palabra, ya es suficiente de eso. Quiero hacer otras cosas, quiero bailar. ¿Entienden lo que estoy diciendo? Cosas espirituales solo pueden ser entendidas espiritualmente. Así que aquí vemos Jesús diciendo su palabra es como esa semilla que fue sembrada por el sembrador. Entonces siguiendo dice el versículo 12, y los de junto al camino son los que ¿oyen qué? La palabra, ok, aquí está, ahora vamos a ver la situación. La palabra de Dios es siendo predicada, ¿sí? Hay muchos pastores, nosotros evangelizando, dando conocimiento de la palabra de Dios y la gente está oyendo, pero aparentemente, mire lo que dice aquí, y luego viene ¿quién? Paremos aquí. Sepamos en obra misionera, cuando nosotros vamos a dar y sembrar la semilla, que es hablar acerca de la palabra de Dios, es semilla. Pero van a haber personas que van a oírles. No van a decir salgan de aquí, no, están oyendo. Dicen, sí, dígame más. Pero sepamos que hay un enemigo, se llama ¿quién? Satanás, el diablo. ¿Y qué va a hacer el diablo? Usted está dando el estudio y el diablo va a venir a hacer ¿qué? A tratar de imponer sus cosas sobre ellos para que no prevenir la cosa, ¿sí o no? El enemigo no está interesado en que ellos conozcan la palabra de Dios. Así lo que el enemigo quiere es que esa palabra no ¿qué? No germine y no cause crecimiento. Eso es lo que quiere Satanás. Así que nosotros sabemos que nuestro Dios es más poderoso que Satanás, ¿sí? Así cuando vamos a hacer obra misionera, ¿qué tenemos que hacer? Orar. ¿Orar qué? Señor, si es posible y es tu voluntad, que pongas algo para proteger a esta persona, que pueda entender la palabra de Dios y que Satanás no venga para robar la palabra. Porque mire lo que dice. Esto es lo que va a suceder. Dice aquí muy claramente
En versículo 2 estamos. Y los de junto al camino son los que oyen y luego viene el diablo. ¿Y qué hace el diablo? Quita de su corazón la palabra. ¿Para qué? Para que no crean y se salven. Una vez más, miremos lo que dice. Satanás viene. La pregunta debemos hacer, ¿cómo hace eso Satanás? ¿Sí o no? ¿Quisieran saber? ¿Cómo lo hace? Ellos oyeron la palabra y lo oyeron con gozo. Sí, enséñame más. Pero viene Satanás y dice que él quita la palabra. Él agarra la palabra y lo saca de esta persona. ¿Cómo es posible que esto puede suceder? ¿Qué es la manera en que lo hace? ¿Cómo hace Satanás eso? Que quita, bueno, podemos discutir eso aquí, pero quiero avanzar un poquito y vamos a ver que la respuesta vamos a ver un poquito más claro al avanzar. ¿Están bien? Pero quédense con esa pregunta. ¿Cómo es que Satanás quita la palabra de esas personas? ¿Estaban oyéndolo bien? ¿Qué pasó? Ok, sigamos. El diablo quita, ¿y notan ustedes que quita de dónde? Lo quitan de su corazón. Eso es muy importante. Muy importante. Ok, vamos a ver en un momento cómo lo hace. Versículo 13, así que hay un grupo de personas que son así. Ahora venimos al 13 y dice, los de sobre la piedra son los que habiendo oído, así que paremos aquí, hay otras personas semejantes a piedra. Así que las personas que están recibiendo la palabra de Dios son semejantes a estos diferentes terrenos. Un grupo estaba al lado del camino y ellos oyeron la palabra y Satanás vino y la arrancó de su corazón. Ahora vemos otro grupo que son como estas que están las rocas. Así que la palabra, la semilla, cae sobre las rocas, dice, la piedra son los que habiendo oído, así que ellos oyeron, recibieron la palabra ¿con qué? Paremos aquí. Esto es muy interesante porque tenemos que entender, Dios nos está mencionando a nosotros unos misterios que parecen misteriosos, excepto que veamos lo que dice la palabra de Dios. Ahora no es misterio, ahora sabemos. Algunas personas van a recibirlo y aparentemente decir, sí, qué lindo, yo quiero esto. ¿Y qué va a suceder? Mire lo que pasa. Ellos reciben la palabra, escuchan y la reciben, pero estos no tienen raíces. Bueno, no sé ustedes, pero yo tengo unas raíces y ojalá Dios está profundizando las raíces más en nosotros, ¿sí o no? Nuestras raíces tienen que estar ¿dónde? En Jesucristo. Pero lo que quiero decir es, ellos creen, pero no tienen raíces. Y ellos creen porque algún tiempo, y en el tiempo de la prueba, ¿sé qué? Jesús nos está mostrando que la semilla a veces cae en corazones de personas que aparentemente parecen muy alegres de recibir el mensaje, pero después cuando vienen pruebas, ¿qué pasa? Se apartan. Así que hermanos, no debe de causarnos estrés cuando vemos que nosotros hemos hecho algo grande y mucha gente viene y de vez en cuando vemos que varios ya no están en nosotros. No quiero decir que aceptemos eso como está bien, pero estoy diciendo, no tenemos que decir, ay, no sabe por qué pasó. Aquí nos dice por qué pasó. Una cosa que nosotros podemos ayudar es cómo nosotros podemos empezar a ayudar a estas personas a tener raíces. Ese no es para hoy, es para otro día. Pero la raíz es muy importante. Hay personas que no tienen raíces muy buenas. Y yo sé, mi esposa no hace mucho de esto, pero yo conozco algunas personas que tienen, que se dice un green thumb. ¿Sabes lo que es un green thumb? Un dedo. What is green thumb? I think you have a green thumb, right, BJ? Y lo que pasa, estas personas ven unas plantas que no están muy bien. Parece que están casi muriéndose, no se ven muy sanas. Y ellos pueden tomarlas
traerlas a un lugar y empezar a cortar aquí, cortar allá, darle una nueva base de tierra, darle un poquito de más de agua, ponerla en el sol un poquito más. ¿Y qué pasa? ¿Empiezan a qué? Por eso la iglesia debe ser un lugar donde hay adiestramiento para dar raíces. No es suficiente decir, Dios te ama, y salen, oh, Dios me ama, y ahora salen y no tienen nada. ¿Qué quiere decir Dios me ama? Cuando me enfrento en las cosas del mundo, ¿qué tengo que hacer ahora? ¿Qué pasa si puedo ir al baile o no? ¿Puedo fumar un poquito y darme un poquito de cerveza y dormir con mis mujeres? ¿Puedo hacer eso? ¿Entienden? Cuando no hay enseñanza, no hay adiestramiento, ¿cómo uno puede tener raíces? Por eso me agrada que el pastor Amish, nosotros que estuvimos aquí este sábado pasado, vimos que la conferencia general está empujando que empecemos a tener esas programas en la iglesia para adiestrar a personas. Y por eso en esta iglesia vamos a empezar algo que se llama Adventismo 101. ¿Qué es eso? Es una clase especial para toda la iglesia y todas amistades, y cualquier persona puede venir y entrar y entender qué son las creencias de los adventistas. ¿Qué creemos acerca de Elena de White? Del gran conflicto de los siglos. ¿Qué creemos de las 20, ¿cómo se dice? El textbook va a ser la Biblia y las 28 creencias. ¿Sí o no? ¿No están contentos? Porque queremos dar a nuestra iglesia, a filigresía, queremos darles raíces. Para que sepan de dónde vienen, qué son, por qué están en la iglesia, qué creemos. Para que cuando salgamos afuera seamos hombres y mujeres firmes en conocimiento de la iglesia, de la palabra de Dios, firmes en entender cómo predicar, y el Señor trabajando en nuestros corazones, dándonos ese amor. Sin ese amor, el conocimiento no vale, pero los dos tienen que estar. No se puede tirar uno y no el otro, o más uno y menos otro. No, los dos. Dios está buscando personas que lo adoran Él como espiritualmente y con verdad. Uno sin el otro no vale. Y no es uno mejor que el otro. No, los dos tienen que crecer. Lo que pasa es que a veces podemos ser como los fariseos. Mucho conocimiento, poco amor. Y a veces el otro lado, mucho amor, no conocen nada. Eso no tiene raíz. Otros tienen raíces profundas, pero están secándose porque no tienen mucho fruto. Y los otros no tienen raíces muy grandes, pero mucho fruto por un poquito de tiempo y después se van. Igualmente, la historia es que aquí estamos hablando acerca de la palabra de Dios, que es como semilla, y las personas que escuchan son diferentes terrenos. Ahora llegamos al 14, mira lo que dice. La que cayó entre espinos, y ahí está, por eso le llamamos esto entre espinos. Porque una cosa es las personas afuera que están oyendo la palabra de Dios. Eso es una cosa. Pero ahora vamos a llegar a un punto que estamos hablando más de las personas que ya están adentro, que han escuchado y que están haciendo las cosas y ya están en la iglesia. Mira lo que dice. Algunos, lo que cayó entre espinos, estos son los que oyen, pero yéndose, miren, ellos oyen. ¿Sí o no? Sí, ellos oyen. Y al oír, ellos empiezan a hacer lo que Dios dice. Sí, Señor, oír. Recuerden, la palabra de Dios, el oír la palabra, Él no cuenta eso como ser suficiente, como oír. El que oye la palabra y hace lo que Él dice, ese es el que ha oído. Eso es lo que dice la palabra. Oír sin hacer no vale con el Señor, es como decir, no he oído nada. Así que cuando dice aquí, los que han oído, es los que oyeron y hicieron lo que dice la palabra. ¿Cuántos de aquí han oído la palabra de Dios y estamos haciendo lo que dice el Señor? Yo me incluyo ahí, yo soy ese. Yo he oído y estoy haciendo lo que yo conozco, le agrada y lo que Él quiere, estoy haciéndolo. Estoy haciendo la palabra de Dios, obedeciendo. Pero mire lo que dice. En este grupo hay personas que hacen todo eso,
pero yéndose después de escuchar la palabra, son ahogados. ¿Por qué? Los afanes y las riquezas y los placeres de la vida, y no llevan ¿qué? Así que aquí no está hablando de raíces. No, raíces capaz tan buenas. Pero aparentemente hay una situación en que estos no dan fruto. No tenemos tiempo de ir a todo el fruto, la discusión de qué es fruto, pero quiero que sepan que si vamos a algunos lugares como Gálatas capítulo 5, ahí encontramos que ahí dice el fruto del Espíritu ese es parte del fruto, absolutamente. El fruto de la palabra de Dios es que si está entrando en nosotros, nosotros vamos a ser con paz, con amor, y ese amor es agape, no es fileo. Amor, paz, misericordia. Todo lo que dice ahí, ¿sí o no? ¿En cuántos han llegado que 100% tienen eso en sus vidas? Levanten sus manos porque ya están listos para ser trasladados al cielo. Yo necesito mucho más crecimiento, hermanos, pero Dios está listo para hacer eso para nosotros. Pero yo no quiero estar en este grupo. ¿Cuántos quieren estar en este grupo? Pero aparentemente, este grupo está siendo ahogado. ¿Qué está siendo ahogado? No, eso es lo que ahoga, pero ¿qué es lo que está siendo ahogado? Estamos hablando de plantar la palabra de Dios, ¿no? Explicarla, darla. Y aparentemente algo que ahoga esa palabra y se llama los afanes de este mundo, todo lo que dice aquí. Aparentemente el mundo es algo tan poderoso, ¿cómo se dice? El efecto, la influencia del mundo es tan fuerte que a este grupo le ha afectado al punto de ahogar la palabra. Porque la palabra de Dios, es imposible tener la palabra de Dios y no crecer. Es imposible tener la palabra de Dios y que no tenga fruto. Tiene que haber algo impidiendo eso, un impedimento que hay que previene eso de ocurrir. Porque naturalmente, si hacemos lo que Dios dice, vamos a tener fruto y vamos a tener mucho fruto. El fruto no es solo eso, también hay fruto de testimonio. Cuando damos testimonio de lo que Dios está haciendo en nuestra vida y ellos ven el fruto también es nuestras acciones de amor y bondad, nuestro carácter. Y cuando ven eso, ellos también quieren ese fruto, quieren esa palabra. Dime, ¿cómo estás ahí? Y por eso también dice la palabra de Dios, algunos van a dar 30, otros 100, otros de fruto. ¿Qué es ese fruto? Ganar almas al reino de Dios. Todo eso es la palabra de Dios promete, es algo que va a suceder, pero hay algo que ahoga eso. Entre espinos. Estamos nosotros entre espinos. Les voy a mostrar por qué esto es tan importante. Miren. La palabra de Dios es la única palabra que tenemos que es tan eficaz a cambiarnos. La transformación que Dios desea es por medio de la palabra de Dios. La palabra de Dios, al leerla, entenderla, eso me cambia. Por eso llegamos a un punto que Dios, mirando hacia el fin del mundo, Él ve que Él tiene que decir algo semejante a esta parábola en Apocalipsis. En Apocalipsis 3 encontramos algo muy interesante. Apocalipsis capítulo 3. Bien conocido este párrafo, no es algo que va a saltar y decir, ay, nunca vi esto. No, lo van a ver y van a decir, sí, lo entiendo, lo he visto. Ok, vamos a ver y meditar en esto un poco esta mañana. Apocalipsis 3. Empezando con el versículo 15, encontramos a Jesús escribiendo una carta, diagnosticando la situación en la iglesia de la Odisea. Y él está escribiendo y él dice que él es el buen testigo, el verdadero testigo. Él nunca
hizo alguna cosa que no sabe. Si Él dice algo es porque lo sabe. Mira lo que dice aquí. En capítulo 15 dice, yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente, ojalá fueses frío o caliente, pero, mira lo que dice, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Hay un grupo, esta es la última iglesia, hay un grupo en la Odisea que son tibios, no son fríos ni calientes. ¿Qué quiere decir eso? ¿Y qué tiene eso que ver con lo que estamos estudiando de la parábola del sembrador? Son tibios, no son fríos ni son calientes. Para entender esto, ser frío espiritualmente, ¿qué quiere decir eso? Que uno no tiene ni una cintila de sentimiento, sentido espiritual. ¿Y hay mucha gente en el mundo que están así? Sí. Ese es lo que quiere decir frío. Frío quiere decir, no, yo no respondo al amor de Dios, yo no quiero venir al amor de Dios, no quiero hacer nada con Dios, están ahí. ¿Qué es ser caliente? El contraste es que esos son, yo creo, si doy ¿cómo se dice? Una figura de quiénes son, un ejemplo, yo diría, es personas como Pablo, como Pedro, ¿sí? Después de Hechos, claro, no el Pablo antes. Pero los discípulos todos se convirtieron, ¿sí o no? Y fueron a la muerte, ¿por quién? Por Jesucristo. No amaron sus vidas porque amaban al Señor más. Lo que vemos unas personas que están pero calientes y nada les va a causar que dejen ese amor, ¿sí o no? No, él está diciendo que la Odisea, él ve que no están en ese estilo de ser. Pero tampoco están al extremo de no tener ni una cintila de espiritualidad. Ok, ahí están dos vasos. ¿Cómo puedo yo hacer eso tibio? Si yo solo pongo la cosa espiritual del vaso correcto, que son calientes, y lo pongo aquí, ese vaso es ¿qué? Caliente. ¿Es tibio? No. Ok, quitemos de eso. Ahora pongo en este vaso un vaso nuevo y pongo todo lo del vaso frío, lo pongo aquí. Ese vaso es, ¿cómo puedo yo tener algo tibio? Mezclando. Mezclando las dos cosas. Hermanos, esto no es nuevo. El pueblo de Israel tenía el mismo problema. Abramos nuestras Biblias a Segunda de Reyes, capítulo 17. Segunda de Reyes 17. Segunda de Reyes 17. Disculpen, incorrecto. Primera de Reyes, no Segunda de Reyes. Primera de Reyes 17. ¿Qué dije yo? ¿Segunda o primera? Déjenme ver, capaz que lo escribí incorrectamente. Déjenme ver. El versículo es el versículo 33. No, 33. ¿Cuál es ese? Sí, lo escribí incorrectamente. El segundo libro de Reyes, el 17 capítulo y el 33 es el versículo. 17 y 33 encontramos esto. El escritor que escribiendo Reyes dice, este grupo de personas temían a Jehová
E hicieron del bajo pueblos, temían a Jehová y honraron a sus dioses según la costumbre de las que naciones de qué, de donde habían sido. Disculpe, nosotros estamos rodeados por naciones espirituales que no son de Dios. ¿Sí o no? Y Dios, si siguen leyendo, dice que Él les había dicho que no hagan nada de las tradiciones de las naciones alrededor de ellos, que solo hagan 100% lo que Dios dijo que hagan. Dios mandó a su pueblo profetas para seguir ¿qué? Amonestándolos de que vinieran de vuelta a ser calientes, solo haciendo las cosas de Dios, solo haciendo lo del vaso caliente. Pero aparentemente ellos habían mezclado las cosas mundanas del mundo y las cosas de Dios. ¿Recuerdan? Eso es algo que empezó inicialmente. Cuando estaban ellos huyendo de Egipto, llegaron al monte de Sinaí y Moisés fue arriba, ¿recuerdan la historia? Se encuentra en Éxodo 32 y estaban subiendo ahí Moisés y Josué. Y él recibió todo, estaba él en comunión con él, y abajo estaba el pueblo de Israel. Y si recuerdan bien, ellos dijeron, ay, se tarda tanto Moisés de venir. Interesantemente, Dios parece a nosotros a veces tardándose de venir también, ¿no? Esos son los paralelos que ustedes dejen que Dios les muestre. Pero igualmente ellos, ay, se tarda tanto y queremos, ya estamos cansados de esperar. Ay, pero digamos no nosotros eso, pero cansados de esperar. Así que van a ¿dónde? Van a Aarón y le dice, Aarón, por favor, necesitamos algo visual que podemos ver, que nos dé espíritu, que nos dé fuerza. Por favor, haz para nosotros un Dios. ¿Y qué hace él? Él hace un becerro de oro. Pero lo que quiero que vean es, el versículo dice que después de hacer ese becerro, él dice a todo el pueblo de Israel, Aarón dice, mañana va a ser un festival ¿para quién? ¿Saben la historia? No para el becerro, para Dios. Pero iban a usar ese becerro parte de su festival. Y que el becerro representaba a Jehová. Si le preguntaba, ¿estás adorando un Baal? No, esto es solo una representación. Estaban mezclando lo que sabían ellos, los paganos siempre hacían eso. Ellos estaban en un lugar pagano, estaban en Egipto y Jesús estaba llamando al pueblo de Israel que salgan de ahí y vengan a Él. Y por eso al salir les cambió totalmente todo. Ellos estaban acostumbrados a un calendario. Él les dijo, no importa qué es ese calendario. El primer día de su primer mes, del primer año del pueblo de Israel va a ser este día. No tiene nada que ver con ese de allá. ¿Qué está mostrando el Señor? Ok, estaban en Egipto, comían lo que querían. Aquí, cuando están conmigo, no pueden comer esto y aquello no coman. En Egipto podían cortarse el pelo completamente y para los muertos y sacarse todo el pelo. En mi pueblo no se hace eso. Cualquier cosa que ellos hacen como costumbre, no en mi pueblo. Y ellos mezclando. Y llegamos a Segunda de Reyes y ahí está mezclando. Llegamos ahora quiero que veamos que no cambió las cosas. Vamos ahora, no, antes de Apocalipsis, vamos a ver el Nuevo Testamento en capítulo de no San Jaime, ¿cómo se llama? Santiago. En Santiago vamos a ver en capítulo 4 lo que dice, y quiero que veamos qué es lo que dice el Señor acerca de esto. ¿Les gusta estudiar la Biblia, hermanos? Ojalá no sueno como un... A veces dicen que soy un gruñón aquí. No, yo no quiero ser gruñón. Solo quiero hablar de la palabra de Dios.
Quiero que veamos lo que dice. Estoy muy entusiasmado de su palabra. Eso me entusiasma, ¿no? Es, wow, es para mí, no es para ustedes, es para mí también. Yo estoy aprendiendo y pidiendo que Dios haga esto por mí también. En Santiago, capítulo 4, encontramos un párrafo muy importante acerca de lo que estamos hablando. Santiago, capítulo 4, dije, ¿no? Y vemos aquí en capítulo 4 de Santiago, empezando con el versículo 4, mire lo que dice. Dice, oh almas adúlteras. Así que lo que está diciendo él, está hablando de algún tipo de adulterio. Vamos a ver qué está, él va a definir qué quiere decir con eso. Siguiente. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Paremos aquí. Ahí él describe lo que él dice es adulterio. El adulterio es tener amistad con el mundo, es adulterio. Eso es la definición. Eso como si uno exegesis se hace así. Uno mira qué dice la palabra. La palabra dice que él dice, oh almas adúlteras. Entonces dice él, la descripción de que está hablando él es, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Hermanos, no quiero yo empezar con esto. Pensemos retóricamente, analicemos nuestras vidas, miremos qué es lo que nosotros miramos en el mundo y nos gusta. Porque amistad, ¿cómo podemos ser amigos de las cosas del mundo? Eso es lo que está diciendo. Entiendo lo que estoy diciendo. El Señor está diciendo, eso es adulterar, eso es ser tibio, eso es no ser caliente ni frío. Eso es mezclar. Adulterio quiere decir, estoy con Dios, pero estoy haciendo las cosas del mundo también. Es lo mismo que estamos hablando. Es mismo que dice Jesús en Apocalipsis. Hay un grupo que no están fríos ni calientes, están mezclando. Y aquí dice, hay algunos que están mezclando. Y esa mezcla, para que sepan, se llama sincretismo. Si oyen a alguna persona decir sincretismo, lo que quiere decir es esa mezcla las cosas divinas con las cosas no divinas, las cosas del mundo con las cosas de Dios. Y por eso él dice, eso es adulterio. Y mire, sigue diciendo una cosa muy interesante. Él dice, después de ser, dice, cualquiera pues que quiere ser amigo del mundo, se constituye ¿qué? Quiero que veamos qué fuerte es la palabra, no para herirnos, no para que salgamos de aquí todos tristes, porque hay tristeza, está diciendo la verdad. Si quiere estar conmigo, mire, recuerden la historia de Elías. En los últimos tiempos el Señor dice, va a levantar y mandar a Elías el profeta. El poder de Elías, el poder de ese mensaje que tiene es este. Y yo quería que veamos que Dios está llamando a nosotros a hacer esa decisión. Es tiempo de decidir. Ya hemos escuchado 1001 sermones acerca de esto. Eso no es algo nuevo. Yo sé que todos hemos escuchado esto, pero quiero que veamos que Dios está diciendo, ya llega el tiempo que se va a terminar la obra en el lugar santísimo del santuario celestial, donde Jesús está ahora intercediendo por nosotros. Intercede porque todavía tengo pecado. Está diciendo, ok, ya está llegando ese tiempo en que estamos vacilando. Mira, eso me hace recordar muy claramente de lo que dice en Reyes, donde estábamos, Segunda de Reyes, capítulo 18. ¿Cuántos les gusta estudios bíblicos? 18, y el versículo es 21. Oh, no, este es Primera de Reyes, disculpe. Estaba corriendo tan rápido que me olvidé. Esta es Primera de Reyes, disculpe. Primera de Reyes 18, versículo 21. Miren lo que dice aquí. 18 y 21. Elías el profeta está aquí en el monte Carmel. Es tiempo ya, y recuerden, Elías el profeta va a estar en los últimos tiempos, el mensaje va a ser igual. Juan el Bautista, ¿cuál fue el mensaje? Tiempo de decidir. ¿Por qué están viniendo aquí escapando lo que ya viene la tormenta? Arrepiéntanse.
empiezan a caminar con Dios. Y aquí dice el 18:21, mira lo que dice. Y acordándose Elías a todo el pueblo, acercándose a Elías a todo el pueblo, le dijo esto: ¿hasta cuándo claudicaréis? Esa palabra es una palabra que es vacilar, estar ambivalente entre dos, ¿qué? Pensamientos. Suena casi como Apocalipsis, ¿no? No son no caliente ni frío. Él dice, mira, el mensaje es este. ¿Por qué están ambivalando entre los dos? Y por eso él dice algo muy importante, que es el mensaje para nosotros hoy día. Mira lo que dice. Dice, si Jehová es Dios, seguidle. Y si Baal, id en pos de él. Pero elijan. Casi como él dijo, no, sé caliente o frío. Él le agrada ser tibio. ¿Qué dijo en el Apocalipsis? Esa palabra es la palabra más horrible que uno puede encontrar, porque a veces tratamos de sanitarlo un poquito, hacerlo menos feo, pero no. Eso quiere decir vomitar, es la palabra en griego. Verdaderamente es vomitar. Cuando la persona se enferma y vomita, eso es lo que dice el Señor. Es algo que él aborrece, eso no le gusta. Es tan feo en su estómago, él tiene que botarlo. No puede aceptarlo. Bueno, yo pensando en todo esto digo, ay, mensaje tan fuerte. Entonces, ¿qué es la solución? Esa es la pregunta de nosotros. ¿Qué es la solución? ¿Cómo nosotros podemos entonces no estar en eso? Y la respuesta es muy fácil. Apocalipsis capítulo 3. Miren lo que dice capítulo 3 de Apocalipsis. La respuesta está aquí. Me gusta esta respuesta, digo, lo que dice el Señor, porque me da esperanza. Yo puedo encontrarme en el vaso de el vaso tibio o el vaso frío. La mayoría de nosotros que estamos aquí estamos en el frío, el tibio. Y Él tiene una respuesta, un remedio. Y el remedio se encuentra ahí mismo. Al terminar de decir eso, Jesús dice en el versículo 18, 18, disculpen, es después del 15, dice, pero por cuanto sois tibio, el 16, y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Entonces ahora voy a explicar por qué aparentemente las personas creen que están vestidas y son ricos y no son, creen que están vestidos y no están vestidos, creen que ven y verdaderamente no ven, son ciegos. Ustedes saben el versículo que dice que el Dios de este mundo enceguece a las personas. ¿Ah? Ok. Entonces el versículo yo quería que veamos se encuentra en el 19 mismo, donde dice, 19, dice, yo reprendo y castigo a quienes. Así que al escuchar esto, él está diciendo, tenemos que aceptar esta amonestación, ¿sí o no? Y si le hacemos, mira lo que dice, sé pues celoso, ¿y qué? Ese es el secreto, arrepentimiento. El secreto es decir, escucho Dios, yo estoy tibio, perdóname, ¿sí o no? Eso me da a mí esperanza, porque yo estoy tibio, yo necesito que Dios me ayude. Y Dios dice, tengo ayuda, arrepiéntete. Si yo arrepiento, Dios me va a perdonar. Pero ahora voy a mostrar la segunda parte. Y aquí terminamos. ¿Listos? ¿Podemos un poquito más? Mateo capítulo 7. Y aquí Jesús mismo nos da el secreto. No es secreto, pero quiero decir, nos da cómo podemos nosotros no estar tibios, pero estar calientes. Porque yo no quiero estar frío tampoco. Yo quiero estar caliente. Entonces, capítulo 7 de Mateo, vamos a ver unos versículos empezando con el 21. Jesús hablando,
Este es el Sermón del Monte y ya terminando casi, él llega a un punto aquí. Bueno, podemos, ¿tengo 10 minutos? ¿Sí? Oh, sí, tengo 10, yo creí que era más tarde. Gracias, Señor. Entonces, quiero empezar un poquito más atrás y quiero que vayamos a versículo 13. Vamos a ir rápido, así que sigan en sus Biblias. Entrad por la puerta, ¿qué? Estrecha, porque ancha es la puerta, ¿y qué? Espacioso el camino que lleva a la perdición. Aquí hay que, de nuevo, hay que 2 vías, 2 vasos, caliente o frío, 2 vías. Algunos de nosotros queremos caminar en la vida ancha y la vía angosta, y ahí estamos tratando de caminar eso y Dios no acepta eso. No se puede. Pero miren, si leemos esto en Lucas, ¿sabe lo que dice? Añade la idea, no es solo entrar, sino dice que, en inglés dice, strive to enter in. It says in Luke, this very same passage. It says strive, quiere decir, empújense adelante, traten de ir, esfuércense a entrar. No es que nosotros ganamos el cielo por nuestra fuerza, no. Pero la decisión debe ser firme. Sí, voy a ir a esa vía. Entonces, la idea es, aquí están las dos, están las dos vías. Y sigue, dice, versículo 15, guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros. Aquí está hablando aquí de falsos profetas, predicadores, a otras personas que tratan de enseñarnos cosas que no son como la palabra de Dios. Entonces nosotros seguimos aquí. ¿Por qué? Porque por sus frutos los conoceréis. Estamos hablando de la semilla que fue plantada. Si la semilla de Dios, que es la palabra de Dios, es sembrada en nuestro corazón, vamos a tener ¿qué? Fruto. Y si vemos el fruto, vamos a ver a esta semilla de Dios. Si vemos otro fruto que no es de Dios, ese no es de Dios. Si yo estoy en contiendas con todos, orgulloso, necio, ustedes no están dándome, como se dice, juzgando. Dios no dijo que juzguemos, pero podemos analizar y decir, no, eso no es de Dios. ¿Sí o no? Y sigamos, y dice así todo buen árbol de buenos frutos, pero el árbol malo de frutos malos. No puede el buen árbol dar, y sigue con eso, ¿no? Y después llegamos ahora al versículo 21, donde dice, no todo aquel que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Estas personas vinieron y dijeron, Señor, Señor, yo soy caliente. Y para dar prueba, mire lo que dicen, soy caliente, sabemos que dicen, creen que son calientes. Pero ya hemos visto que Satanás y otras cosas nos hacen ciegos de nosotros mismos, ¿sí o no? Apocalipsis dijo que somos ciegos, no vemos. Pero aquí dice el Señor, dice, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, pero profetizamos en tu nombre. Yo fui pastor laico en la iglesia. Echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros. Estas personas creen que esos son frutos dignos de somos calientes. Y el Señor va a decir algo muy importante. Versículo 23. Y entonces les declararé, nunca conocí, apartados de mí, hacedores de ¿qué? Y ahí está el secreto. Estas son personas, no está hablando de lo que claman. El Señor dice, porque están, ¿qué? Hacedores. ¿Qué es hacedor? Hacedor de lo malo. Hacedores de lo que Dios quiere. Sigamos. Y ahora estos versículos son la esperanza que tenemos. Ahora el Señor va a describir para nosotros específicamente cómo nosotros podemos ser ese buen terreno. El terreno que escucha la palabra de Dios lo hace y entonces crece de nosotros. Esa palabra crece en nosotros y tenemos frutos dignos del Señor. Crecemos y somos en el vaso caliente. Cuando Elías viene y dice, ¿por qué están ambivalentemente pensando, yo digo, ellos, está bien, pero yo estoy aquí. Dios es el que sigo. Entonces va a dar el secreto. ¿Cómo se hace? Mire,
Cualquiera, pues, que me oye estas palabras, ¿y qué? Paremos aquí. La palabra de Dios es muy clara. El que escucha la palabra y hace la palabra, esa persona es salva. Dios considera a una persona que escucha la persona que hace. Si uno escucha y no hace, Él dice, no has oído. Sos sordo. La sordez no es que no has oído, sino que no quieres hacerlo. Y eso te hace ser sordo. Así que le compararé esta situación. Ahora va a comparar, va a decir, esto es lo que sucede. Es una persona que edificó su casa sobre la roca. Esto es bueno, esto es muy bueno. Pero ¿cómo él edificó su casa en la roca? Yo quiero saber, porque si yo yendo eso, yo voy a estar firme en la roca. Yo quiero eso, porque él sigue. Descendió la lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre ¿qué? Son los... ¿Y cuál fue lo que hizo esta persona? Oyó la palabra de Dios y como hizo, la hizo. Jesús empezó diciendo esto. Si él escucha lo que yo digo y lo hace, es esta persona. Para ayudar a los jóvenes y algunas personas, a veces para traerlo más abajo, para que entiendan qué es la situación. Si la palabra de Dios dice hacer esto y yo no lo hago, yo no estoy en este grupo, esta persona que está fundada en la roca. Y cuando venga el viento, porque va a venir, y viene la tormenta, porque va a venir, Dios no prometió que no íbamos a pasar por tiempos difíciles. Va a venir. Pero si ahora mismo no estamos haciendo lo que sabemos que Dios desea que hagamos, el diezmo, sea cualquier cosa que Él desea. Los jóvenes que creen que no hay nada que pensar excepto estar en el mundo, y especialmente, por ejemplo, que no encuentro pareja en la iglesia. Pero ¿qué dice la palabra de Dios? Si yo me quedo en lo que dice la palabra de Dios, yo soy una persona que Dios dice, Jesús dice, estás edificando tu casa, ¿dónde? En la roca. Y cuando vengan esas tormentas, tú no vas a ¿qué? ¿Qué quiere decir? Que yo voy a ser salvo, ¿sí o no? Amén. Pero Jesús cuando Él fue de esta tierra, lean ustedes los últimos capítulos de Juan, 16, 17, 18. Él dice, muchas cosas yo quisiera decirles, pero ustedes no es tiempo, no pueden entenderlos. Él dice, pero el Espíritu Santo que yo voy a mandar les va a decir muchas otras cosas hasta el fin del mundo. El Señor Jesús mandó el Espíritu de profecía a la iglesia remanente para decir cosas a nosotros, para ayudarnos. Y cuando el Señor, por medio de ese lápiz, nos dice consejos que están basados en la Biblia, ¿no es algo nuevo? ¿Qué le agrada al Señor? ¿Sensualidad? Absolutamente no. ¿Qué le agrada al Señor de hombre y mujer? Que la mujer sea... ¿O qué dice? ¿Qué es modestia? ¿El Señor le agrada modestia? ¿Qué es eso? ¿Qué es vestirse con modestia? No estoy diciendo para discutir eso, estoy diciendo que el Señor no enseña eso y después viene una inspiración del Señor. ¿Por qué? Porque nosotros hoy día tenemos muchas cuestiones, pero puede ser que una pulgada más arriba o abajo es correcto. El Señor manda unos mensajes para decirnos, lo que tienen que saber es esto y aquello. Estudienlo, pidan que Dios les muestre y van a ser convencidos de la verdad. ¿Queremos ser calientes? Tenemos que escuchar todo lo que dice la palabra de Dios. Y cuando la palabra de Dios dice que va a mandar sus profetas para ayudarnos, para prepararnos antes de esto que viene, y el trabajo de un profeta es amonestación,
diciendo regresan a los caminos de Dios. ¿Cuántos estamos leyendo? Principios básicos que no entendemos hoy día. ¿No? ¿Cuántas discusiones he tenido con personas que me dicen, David, la Biblia nos dice que deportes son malos? Primero, yo sé que no estudian la Biblia, porque yo no necesito el espíritu de profecía para mostrarles que no es de Dios. Rápido te doy un versículo. Cuando los discípulos estaban saliendo de esa ciudad samaritana, que no le aceptaron a Jesús porque se iba a otro lugar y no lo aceptaron. Y vienen los discípulos diciendo a Jesús, ¿quiere que llamemos al cielo aquí? ¿Qué dijo el Señor? ¿No saben de qué? ¿Qué espíritu era? Y él sabía qué espíritu tenían. Después otro día encontramos a los discípulos Juan y Pedro y su mamá hablando de quién es el más poderoso en el reino que viene y que yo quiero que sean mis hijos, que sean ellos los más poderosos. Y el Señor le dice, los paganos del mundo, ellos tienen reyes y uno más grande que el otro. Pero en mi reino, dice él, ¿qué? ¿Cómo es posible que yo voy a tener un hijo y le voy a enseñar que miren el fútbol americano para que gane mi competencia? Y el Señor dijo, eso no existe en el cielo. Después viene el espíritu de profecía y muy claramente menciona, deportes no son de Dios. No son de Dios. Esa competencia de una persona más agresiva a la otra y yo gané. Alguien dice, pero el tenis no es así, es tan lindo. Yo jugaba con una más joven, yo jugaba. Va a ver, salen unos caracteres cuando empieza a jugar con otra persona. Y después termina todo y dice, pero está bien todo. Pero cuando estábamos jugando, hasta que yo gane, o gana, y me enojaba cuando no ganaba un punto. Hermanos, todo eso no es de Dios. ¿Queremos ser calientes o fríos o mezclarlo? Si queremos mezclarlo, está bien. Está bien. Es como si Dios nunca habló acerca de competencia y ese espíritu de competencia. ¿Cómo podemos vivir así? Es como si Dios nunca mencionó cómo desea a sus mujeres que sean. O nunca dijo cómo el hombre debe ser. O nunca mencionó cómo debemos casarnos o dónde buscar. Es como si nunca mencionó él. Y viviendo como queremos, mezclando lo que creemos está bien del mundo y que es todo el mundo, y lo mezclamos con las cosas de Dios y venimos a adorarlo y decirle, aquí estamos, Señor, te adoramos. Y cuando salgo de aquí yo voy a ver los delfines y los sharks y cualquier otra cosa para ver cómo están jugando y quién está ganando. ¿Cómo puede ser eso de Dios? ¿Cómo va a ayudar eso a ser más manso? Y ser una persona no solo mansa, pero gentil. Todo el trabajo que el Señor quiere hacer con nosotros, el mundo está completamente tratando de deshacerlo. Es como si el Señor nunca escribió cómo debemos criar nuestras criaturas. Como el Señor nunca mencionó acerca de si le gusta o no le gusta ponernos aros y joyas. Como si Ellen White, el profeta que ella mandó, nunca menciona nada de eso. Y si lo menciona, no me importa. Ok, esa es su decisión. Pero la Iglesia Adventista del Séptimo Día todavía enseña que tenemos 28 creencias fundamentales, no son opcionales, fundamentales de toda la Iglesia enseña esto. Que hay personas que no lo aceptan, eso está bien. Pero eso no quiere decir que la Iglesia enseña eso. El pueblo de Israel, habían muchos que no le gustaba lo que decía Moisés y no querían hacerlo. Vean la historia de Israel saliendo de ahí. Y aunque estaban durante los tiempos de Elías, solo habían 7,001. Él y 7,000 más que no doblaron la rodilla a Baal. Pero Dios nunca cambió lo que era recto. Él es amor. Y Él desea cambiarnos. Él desea transformarnos porque nadie puede entrar en el reino de los cielos mezclando
lo tibio, digo, lo frío con lo caliente y ser tibio. Y Él nos dice ahora mismo, hermanos, es tiempo de decisión. Si estamos en la iglesia adventista, si creemos que es la iglesia remanente y sabemos que Dios nos ha dado los mensajes de los 3 ángeles para predicar a todo el resto del mundo, el último llamado antes de que Él termine su oficiando en el lugar santísimo. Si eso creemos, sigámoslo. Si creemos que no es tan importante, hermanos, yo les digo, Elías está diciendo, elijan. Porque el Señor desea llevar a todos al reino de los cielos, hermanos. Todos. Él desea que vengamos a Él. Y por eso, quiero terminar. Ya después del reprendimiento y todo eso, el Señor termina con algo magnífico. Se encuentra aquí en Apocalipsis 22. Quiero dejarnos con eso, porque Dios está diciendo, Él no quiere que nadie salga de aquí triste. No hay necesidad. Mire lo que dice aquí. Mire. Capítulo 22 de Apocalipsis, versículo 17. Después de amonestarnos de caliente, no caliente, tibio y todo eso, después de todo eso llega al fin, ya los últimos párrafos de la Biblia y dice, el espíritu y la esposa dicen, ven. Y el que oye, diga, ven. Y el que tiene sed de estar en el cielo, sed de Jesús, de estar más cerca de Él, le dice, ven, venga. Y el que quiera, tome del agua de la vida gratuitamente. Hermanos, Dios nos ama. Él no está amonestándonos para que salgamos de aquí tristes. No, que nos arrepintamos y digamos, Señor, he escuchado tu voz. Yo sé que tengo que hacer cambios en mi vida hoy día porque yo quiero ser caliente. Así que, Señor, ayúdame. Perdóname por lo que yo he hecho. ¿Y Él nos va a perdonar, hermanos? Sí. Que sea nuestro deseo de caminar 100% en los caminos de Dios y despojar del mundo. Por eso Él dijo, no, por eso empezamos con la escritura era, no ames el mundo ni las cosas del mundo, porque todo eso es ser enemigo de Dios. Y es enemigo de Dios porque Él quiere salvar a todos. Y cuando nosotros queremos eso, Él no puede salvarnos. No es porque Él no nos quiere, sino que Él dice, si quieres, yo te cambio. Yo te ayudo. Camina conmigo. Hermanos, Él transforma. Nosotros obedecemos. Si obedecemos, Él nos va a transformar. Pero transformación no puede ocurrir a nosotros. You can't change unless you follow Him. Si tú haces lo que Dios quiere, Él va a cambiarnos. La abnegación es de quién? El que quiere venir pos de mí, Héctor, el que quiere ser discípulo mío, abnéguese. Después sígame. Y Él, si hacemos eso, Él nos va a dar tal transformación que vamos a llegar al punto de que hacer su voluntad va a ser como, wow, es mi voluntad. Wow, yo hago lo que Él quiere y ahora me ha transformado. Me gusta lo que Él le gusta y yo quiero que esa sea nuestra experiencia, hermanos. Dios está listo para llevarnos al cielo. Que escuchemos este mensaje de Elías, que escojamos el camino que queremos caminar y sigámoslo a Jesucristo. Amén. Esa es su voluntad.